Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy, fue un homicida estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la década de los 70. Se convirtió en uno de los asesinos en serie más despiadados en el gremio estadounidense, dejando una marca indeleble por su naturaleza sádica y despiadada. Sembró el terror en todo el país al ser asociado con al menos una treintena de femicidios. A lo largo de los años, Bundy logró evadir la captura policial de una manera eficaz, figurando en la lista de los 10 fugitivos más buscados de los Estados Unidos, hasta que las sobrevivientes de sus ataques comenzaron a ofrecer pistas cruciales que la policía utilizó para dar con su paradero. Pero, ¿qué llevó a Bundy a cometer ese tipo de delitos? ¿Tendrá esto relación con algún trauma de su pasado? Quédate hasta el final y descubre cuál fue el resultado de este horrible hecho. Hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció, y de su madre, Louise Cowell, vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante ese tiempo, creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, debido al maltrato de su abuelo materno a su abuela y a su madre. Instalados en dicho estado, Louise conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del cual Ted posteriormente adoptaría su apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Al graduarse de la escuela secundaria en 1965, se traslada a la Universidad de Washington en 1967. Allí, Bundy tiene una aventura un tanto fugaz con Stephanie Brooks, una compañera de clase que conoció en dicha universidad y que jugó un papel fundamental en su vida amorosa. Brooks, una joven de acomodada familia, fue el sueño hecho realidad de Bundy. Carismática, decidida e inteligente, se gradúa en 1969 como psicólogo en la Universidad de Washington. A falta de respuestas académicas y profesionales por parte de Bundy, decide finalizar su relación 2 años después por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento desesperado de reconquistarla. A principios de 1968, paralelamente al abandono de la universidad, Bundy inicia una relación de 5 años con Elizabeth Klopfer, una divorciada con una hija pequeña. La misma desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que se seguía escribiendo cartas. Durante un viaje por el Partido Republicano, en el cual estuvo involucrado un par de años atrás, Bundy parte en 1973 a California, donde se reencuentra con Brooks, manteniendo un amorío que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al mismo tiempo, Bundy continuaba su relación con Klopfer y ninguna de las dos se conocía. En 1973, continuó persiguiendo a Stephanie Brooks, quien voló a Seattle para estar con él. En un momento, los dos hablaron de matrimonio, pero al final la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Durante este tiempo y posteriormente a 1974, varias mujeres jóvenes de la zona comenzaron a desaparecer. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974, entró en la habitación de la universitaria Karen Sparks, de 18 años de edad, a quien golpeó con una palanca metálica y violó con la pata de una cama. La joven fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía entonces 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años de edad. Bundy entró en su dormitorio, dejándola inconsciente con un certero golpe y posteriormente sacándola de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente, pero la falta de conexión entre las dos agresiones, la policía dejó cerrado el caso. Un año después, fueron descubiertos los restos de Linda Ann en una montaña cercana. Quédate hasta el final y descubre el inesperado giro de esta terrible historia. Aprovecha esta pausa para dejarnos un like si te está gustando el video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte de nuestro contenido. Durante el invierno y verano de 1974, varias universitarias y madres jóvenes desaparecieron en circunstancias similares. Se estima que hubo 8 víctimas que fueron atacadas por la noche, hasta que el agresor comenzó a actuar también durante el día.
La policía inició una investigación y contaba con descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas que luego desaparecían. El individuo llevaba libros y tenía un brazo enyesado o en cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre con dificultades para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto cerca de los lugares donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas. Estos casos de desapariciones y asesinatos fueron objeto de investigación policial, pero no se encontró al responsable en ese momento. Las víctimas de estas desapariciones incluyen a Carol Valenzuela, de 20 años, quien desapareció en Vancouver, Canadá, el 9 de febrero de 1974, y cuyo cadáver fue encontrado en octubre junto a otro cuerpo sin identificar. Roberta Parks, de 20 años, desapareció el 6 de mayo de 1974 después de encontrarse con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para cargar cosas en su vehículo. El 11 de octubre de 1974, Bundy se ofreció a llevar a Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, en su Volkswagen. Sin embargo, en lugar de llevarla a su destino, Bundy la llevó a un lugar apartado, donde la violó y estranguló. Stapley logró escapar cuando Bundy regresó al vehículo y llegó a la facultad, pero no denunció el incidente por miedo a ser rechazada. Es importante destacar que Rhonda Stapley mantuvo en secreto su encuentro con Bundy durante más de 40 años, por miedo al rechazo. El 18 de octubre de 1974, Bundy secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local, mientras se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de haber sido torturado y violado durante 5 días. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen en Salt Lake City para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramientas compuesto por una palanca de metal, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala de Theodore Robert Bundy. Evolucionó en organización y sofisticación con el tiempo, como es típico de los asesinos en serie. Un observador meticuloso que exploraba detenidamente su entorno, buscando lugares seguros y perfiles específicos en sus víctimas para así poder atacarlas. Mientras permaneció encerrado, se representó a sí mismo tratando de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado mayor número de asesinatos, inventándose detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos, tratando de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso de los crímenes del Río Verde, otra secuencia de muertes violentas cometidas a prostitutas. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día, llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Con 42 años, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por unirte a nosotros hoy en Sombras del Crimen. Siempre estamos aquí para iluminar los rincones oscuros de la justicia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda, aunque las sombras pueden ser aterradoras, juntos podemos enfrentarlas. Hasta la próxima. Mantente seguro y alerta.